Es un gusto estar con el doctor Ignacio Bluro a través de esta entrevista que nos concede. Él está en Buenos Aires, en el Hospital Italiano. Él se encarga del sector de cardiología, más precisamente, pero domina ampliamente todo el espectro de la medicina. Ignacio, muchas gracias por este contacto. No, vos, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio consultarte cómo estás vos, cómo está el resto del personal allí en Buenos Aires con respecto a la pandemia. Aquí está bastante complicado el tema en Jacobasi. Yo estoy bien, obviamente en nuestro equipo hubo muchos casos, hubo colegas que se contagiaron, pero estamos bien y seguimos trabajando con todos los cuidados y aprendiendo hoy ya mucho más establecidos que hace 4 o 5 meses, donde todo era muy novedoso y todos los protocolos y procesos eran muy novedosos, pero hoy estamos mucho más establecidos en cuanto a protocolos y en cuanto al manejo de los pacientes y la complejidad que requiere convivir con el virus, ¿no? ¿Qué puede estar pasando, Ignacio? Esto que vos me decís, este aprendizaje que se ha realizado, ¿no se ha transferido al resto del país? Porque en el resto del país es como que recién empieza la gran oleada de casos. Bueno, la verdad que yo no lo sé. No te puedo contestar eso, porque primero que estoy acá y no estoy en el resto del país. Claro. Entonces, me imagino que mientras las cosas pasaban acá, en el resto del país, los colegas han ido aprendiendo, la medicina ha ido aprendiendo y todos fueron practicando y ganando experiencia. Ganamos experiencia de cómo manejar estos pacientes, ganamos experiencia clínica y ganamos experiencia sobre todo logística de cómo manejarnos nosotros para no contagiarnos. ¿Qué es lo que pasa exactamente en cada lugar del país? Yo no lo puedo decir Es porque muy amplio. no lo sé, no estoy. Creo que hay una visión un poco equivocada de esto, yo creo, ¿no? Yo tengo la sensación de que nosotros venimos de años después de la Segunda Guerra Mundial, de años de mucha prosperidad y mucha bonanza en el mundo, donde nos acostumbramos a vivir de una determinada forma que no es la usual o no fue la histórica a lo largo del transcurso de la humanidad. Y hoy la naturaleza nos enfrenta a un desafío muy grande y creemos que este desafío es culpa de unos o de otros, y ya sea a nivel nacional, supranacional, provincial, nos miramos unos a los otros apuntándonos con el dedo. Y esto no es un problema de lo que hizo uno o lo que hace el otro. Esto es una realidad que nos toca vivir en un virus que se disemina a lo largo del mundo. Entonces, nuestros abuelos les tocó convivir con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, a los que estaban en Europa más de cerca, a los que estaban acá un poco más lejos, pero todo eso lo cambió el mundo. Esto va a cambiar el mundo en la misma forma. Y tenemos que aprender a convivir con eso, y que a los lugares donde hay más circulación o más circulación va a llegar más rápido, y los lugares donde hay menos circulación de gente va a llegar más lento, pero tenemos que tener muy en claro que esto va a llegar a todos los rincones del planeta, porque es un virus que se disemina rápidamente y hoy en día la gente se mueve. Entonces, o retrocedemos a la época donde no teníamos movimiento y no había movimiento de la gente, o tenemos que aceptar que esto se va a diseminar por todos lados. Ignacio, a mí me parece que también estamos transitando a la par una pandemia paralela que no se visualiza tanto. Te comento el ejemplo de aquí de Ingeniero Jacobasi y tal vez tenga algún paralelo con lo que puede suceder en Buenos Aires. Aquí los casos de consulta por controles, por otro tipo de padecimientos, de patologías, han disminuido. Y no solo eso, sino que al no haber especialistas aquí, al tener que viajar a Bariloche la gente, por ejemplo, para consultar a un cardiólogo, esto no lo puede hacer porque los transportes interurbanos no están habilitados. Estamos hablando de prácticamente 6 meses.
¿Cómo pensás que repercute esto en la salud? O sea, después de la pandemia, que no sabemos todavía cuándo va a terminar, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, buenísima tu pregunta, Gustavo. Repercute muchísimo. Yo hice una encuesta ya hace unos meses que me la contestaron casi 7.000 personas de todo el país, están representadas todas las provincias, de acerca de qué es lo que le pasaba a la gente y por qué la gente no consultaba. Entonces, básicamente el primer motivo es miedo, pero no es el único. Mucha gente dejaba de consultar por lo que decís vos, porque no se puede trasladar. Y si vos mirás, nosotros sabemos y nos informan todos los días cuáles son las muertes por COVID. ¿Está bien? Pero en la Argentina ocurren 300.000 muertes por año. Eso quiere decir que históricamente en la Argentina podemos decir que ocurren alrededor de 1.000 muertes por día. Y lo que la pandemia trajo es un exceso de mortalidad. Es decir, obviamente cuando aparece la pandemia aparecen más muertes que las que venían habiendo todos los días históricamente. Pero cuando uno puede desgranar, que son datos que no tenemos en la Argentina, pero sí que tienen países europeos, en tiempo real, de dónde viene ese exceso de mortalidad, una parte de ese exceso de mortalidad viene del COVID, pero otra parte exactamente igual o muy parecida viene por enfermedades no COVID, que es un poco a lo que apuntás vos. Es decir, si yo tengo una persona que tiene una apendicitis y como tiene miedo de consultar, porque esto ha pasado, esto no es un caso hipotético, tiene miedo de consultar y no va al hospital, o en el hospital le dicen que no le pueden atender porque no tiene fiebre o porque por las cosas más inverosímiles, si esa persona tiene una apendicitis y se muere de apendicitis, esa persona no se muere de COVID, pero se muere por una consecuencia de los desmanejos que vienen con el COVID. Si una persona tiene un infarto y tiene dolor de pecho y que esas personas consultan por dolor de pecho, hubiera consultado por dolor de pecho, pero ahora como tiene miedo de ir al hospital porque tengo miedo de contagiarme por el COVID, no consulta, esa persona se termina muriendo de un infarto y no se termina muriendo del COVID. Estamos teniendo, cuando nosotros no cerramos nunca, yo no falté al hospital un solo día, no dejé de venir al hospital un solo día. Nosotros en el servicio de cardiología del hospital estuvimos acá todo el tiempo, no cerramos nunca. Obviamente tuvimos mucho menos demanda, pero no cerramos. Y cuando se empezó a activar un poco más la cosa y la gente puede venir, hubo un viernes donde yo vi 8 pacientes, porque la gente venía menos. 4 de esos pacientes los interné. Entonces, vos me preguntás, ¿vos internás habitualmente 4 pacientes de tu consultorio? No. Pero la gente con condiciones. Tanto había demorado la consulta. Vemos complicaciones del infarto que no tienen que ver, que no se veían hace muchos años. Entonces, porque vos decís, bajó a la mitad la cantidad de angioplastías por infarto, y vos decís, ¿qué? ¿Desaparecieron los infartos? No desaparecieron los infartos. La gente dejó de consultar, las retrajo. Entonces vemos complicaciones que antes no veíamos. Un trabajo que están llevando la gente de unidad coronaria del hospital, el doctor Arias y el doctor Lucas, me contaban el otro día, están viendo que la mortalidad de los pacientes internados en estos momentos es el doble que la histórica. De pacientes no por COVID. ¿Por qué? Porque consultan tarde. Entonces, y todo eso no se visibiliza. A todo eso no se le da visibilidad. Entonces, la pandemia, el virus va a estar circulando entre nosotros mucho tiempo y tenemos que aprender a convivir con él. No podemos retroceder en nuestro estilo de vida 500 años o 200 años o a una era pre-tratamientos avanzados en medicina porque tenemos miedo a consultar. La verdad que es el panorama que yo creía y que certifico que se da aquí, porque uno lo sabe porque las consultas al hospital han disminuido. El mismo hospital ha salido, el hospital de Jacobacci, a decirle a la gente que no deje de consultar, pero hay como un temor propio en la gente. Y yo me pregunto, no solamente cuestiones vinculadas con el infarto, sino gente mayor que no quiere salir de la casa. Me imagino la cuestión vascular, la circulación periférica, las piernas, todo esto, las complicaciones que puede traer a futuro, ¿no? Mirá, un paciente, a ver,
Hay después de una edad, no vamos a poner una edad, pero después, cuando uno llega a un determinado momento de su vida, ¿no? Uno viene, crece, madura, los bebés crecen y todos los días ganan habilidades. Llega un momento en la vida en que todo el tiempo perdemos habilidades. Entonces, una persona mayor que quiere mantenerse lo mejor posible, y como a mí me pasa de ver pacientes que me dicen hace 5 meses que no salgo de mi casa, esa persona cuando quiere salir de su casa nuevamente y quiere caminar lo que caminaba antes, obviamente perdió masa muscular, se desentrenó, y hay un montón de gente que eso no lo recupera, nunca. Entonces, y un montón de gente que esa debilidad muscular les lleva a tener menos reflejos, menos fuerza, que favorece que se caiga, que se fracture una cadera. Entonces, empiezan a ocurrir un montón de cosas y daños colaterales que no tienen que ver con el COVID. Que los chicos no tengan clases, que en un país donde tenemos una tasa de deserción escolar, que los chicos no tengan clase y no sea un tema de discusión diario, a mí me llama la atención, me llama profundamente la atención. O sea, está perfecto la telemedicina, la teleeducación, todo. No es lo mismo. Yo tengo chicos y lo veo en mi casa con mis hijos. No es lo mismo. Hay un aprendizaje grupal que establecen los compañeros, que te enseñan tus pares, que te enseñan tus compañeros, que no te lo puede dar ni la maestra por internet, ni tus propios padres. Entonces, tenemos que aprender a convivir con el virus. A ver, mi hijo se porta mal. Yo lo mando una noche a la cama sin comer. Entonces le digo, ¿te vas sin comer a la cama? No, papá, mira, escúchame, tenés que entender, te dejo sin comer. Al día siguiente se queda mal, lo dejo sin comer. O sea, ¿puedo dejar a mi hijo sin comer 6 meses? ¿Yo puedo tener ese único recurso educativo para mi hijo, para controlar a mi hijo que se porta mal durante 6 meses? O sea, no es válido. Yo puedo dejar a mi hijo sin cenar una noche, pero no lo puedo dejar sin cenar una semana o un mes. Entonces, realmente tenemos que entender que esta es la situación en la cual tenemos que enfrentar, y con los cuidados y las precauciones y los protocolos, pero tenemos que volver a tratar de lograr hacer nuestra vida lo más normal posible, porque si no hay muchos aspectos de la vida que se van a deteriorar profundamente y que no los vamos a poder recuperar, de la vida individual, de la salud y de la vida social. Sí, y yo creo que esto que vos apuntabas también, lo psicológico, dentro de la vida familiar, ¿no? Porque yo creo que los chicos, esto que vos decís, ¿no? Que se encuentran de pronto con un mundo cerrado, los padres que tienen que contener a esos chicos, la convivencia mucho más allá en horario que lo que estaban habituados. La falta de roce social, de vínculo social, de vínculo con los afectos de sus tíos, de sus abuelos, esto cambia la mentalidad, puede influir en la conducta, puede influir conductualmente en las personas. A ver, yo eso no te lo puedo contestar desde un punto de vista profesional, porque en ese aspecto soy un lego. Pero no de la observación, de la observación. Yo creo que todos los cambios en el entorno cambian nuestras conductas. Entonces, todos los cambios en nuestro entorno tienen impacto en nosotros. Entonces, yo creo que obviamente toda esta cosa que ha pasado tiene un impacto en nosotros. O sea, yo tengo a mi padre tuvo un accidente durante la cuarentena, o sea, tuvo un accidente importante, se tuvo que operar, vive solo. ¿Qué hago? No, yo no lo puedo ver porque trabajo. No, yo me tuve que llevar al viejo a vivir conmigo, tomando los cuidados del caso. ¿Y qué hago? Que lo dejo a mi padre solo. No se puede eso. Entonces, tenemos una vida que tiene que seguir adelante. Entonces, creo que en algunos aspectos nos hemos manejado en una forma muy tribal, como guiados por los miedos, que es comprensible, es entendible, pero creo que es el rol de los líderes
y se ve la estatura de los líderes de poder dejar de ver, de guiarnos por los miedos para empezar a guiarnos por la razón y por lo que realmente sirve. No podemos seguir estando encerrados indefinidamente, teniendo pacientes que no pueden venir y viajar de un hospital a otro por este tema, que estamos meses esperando pacientes graves para que se deriven, cirugías que no se hacen, procedimientos que no se hacen. Eso tiene un impacto. Eso no es COVID, pero tiene un impacto. Obviamente que todo hoy en día es más difícil, obviamente que todo en día es más complejo, y que eso tiene un precio, tiene un costo. No hablo de un costo pecuniario, hablo de un costo en un montón de cosas, pero no podemos vivir como una lechuza encerrando la cabeza y diciendo vamos a parar el mundo hasta que esto se pase. No, y no podemos, porque el mundo no para, y cuando más paremos nosotros, más vamos a estar atrasados con respecto del mundo. Entonces, tratemos de sacar las cosas buenas que tenemos en nuestro país y las oportunidades que tenemos en nuestro país y tratar de esto que sea algo para poder crecer. Creo que hay comunidades donde tienen yo conozco ingenieros de poder haber estado ahí, y mis padres se conocieron en Ingeniero Jacobó. Viajé 2 veces por La Trochita. O sea, es un lugar al cual tengo mucho cariño y he estado hace ya algunos años, no recientemente, pero es una comunidad donde tienen espacios mucho más grandes que nosotros, donde lugares mucho más abiertos, con los cuidados y cuidándose con la higiene de manos, usando un barbijo, manteniendo una distancia social, siendo muy precoces en la detección de síntomas. Muy precoces, eso es algo fundamental. Si a mí me duele un poquito la garganta, no tengo que pensar hoy en día que es un simple dolor de garganta. Tengo que jerarquizar el síntoma y no puedo estar dando vueltas por la vida si me duele la garganta o si tuve una liñita de fiebre. Tengo que jerarquizar mucho ese síntoma y me tengo que hisopar. Entonces, si todos hacemos eso, yo creo que vamos a terminar como el virus no va a tener lugar de cómo moverse, le vamos a cortar los espacios de maniobra. Pero eso no quiere decir que tenemos que parar la vida pública en las ciudades. Sobre todo en los lugares más chicos. Creo que los lugares más chicos tienen las condiciones para que eso se dé. Ignacio, con respecto a tu área, la cardiología también, se me ocurre preguntar, todo este estrés, todas estas situaciones emocionales que se viven con la cuarentena, con el aislamiento, con lo que quiera llamarlo, ¿repercute en la salud cardíaca? Repercute, pero no tanto por el estrés. O sea, a ver, en una encuesta que hice yo hace ya unos meses, creo que repercute porque 70% de la gente hace menos ejercicio, 38% de la gente aumentó de peso, los hipertensos no se controlaban la presión, los diabéticos no se controlaban la glucemia, aumentó 10% el consumo de alcohol. Entonces, todas estas cosas de perder hábitos saludables, ya tenemos pocos hábitos saludables, y cuando encontramos una excusa para no llevar adelante nuestros hábitos saludables, nos solemos agarrar de ella. Y no, mira, no con sal porque no puedo comer sin sal porque te como fuera de mi casa. Esto por lo otro. Bueno, y estoy encerrado. ¿Y qué querés que haga? Estoy todo el día encerrado y me tomé una copita más de vino. Entonces aumenta el consumo de alcohol, el sedentarismo, aumenta el sobrepeso. Y todas esas cosas definitivamente impactan en la salud cardiovascular. Los que fuman estando encerrados fuman más. Todo eso termina dañando e impactando en la salud cardiovascular, definitivamente. Si vos querés, sí, el estrés directamente es una causa para todo eso. Yo Ignacio, lo uno con lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Sobre los cambios que ha tenido la sociedad después de la Segunda Guerra. Y bueno, y se me ocurre entonces pensar que nos acostumbramos mucho también a eso y nos desacostumbramos a esto que vos decías, por ahí estar en casa y hacer ejercicios, buscar la forma de agilizar
nuestros movimientos de alguna manera como para mantenernos activos, buscar aquellas formas que nos permitan pensar en comer saludable, esto que vos mencionabas, seguir con el ritmo de eliminar sodio, azúcares. ¿Será que toda esta cuestión a la cual nos habíamos, esta zona de confort posguerra, nos ha alejado de esto? Te escuché muy entrecortado, pero por lo entrecortado que te escuché creo que hacia dónde vas. Y yo lo que digo, creo siempre es, mira, estamos atravesando una época tormentosa, ¿no? Ujú. O tal vez el barco pierde un rumbo, entonces cuando estás en un barco que perdió el rumbo y no sabes dónde estás en medio de una tormenta, ¿qué es lo que haces? No consumís de más, consumís de menos, racionás los recursos. Bueno, cuidémonos más. En estos momentos que son difíciles tenemos que cuidarnos más. En la ciudad de Buenos Aires lo que yo veo es que, por ejemplo, hoy en día hay mucha más gente que usa la bicicleta. Creció el uso de la bicicleta en la bicisenda muchísimo. Yo mismo vengo y voy a trabajar en bicicleta. Y cuando vuelvo a la tarde de mi casa, la bicisenda está súper poblada. ¿Por qué? Porque cosa que hace 6 meses no pasaba. Entonces, porque mucha más gente está yendo a trabajar o moviéndose caminando, mucha más gente está usando la bicicleta. Bueno, es una posibilidad, una oportunidad también para tener hábitos saludables, movernos un poco más, usar menos el transporte público que nos expone, entonces tratamos de caminar, cuidémonos, comamos sal, o sea, racionemos lo que hacemos, no porque estemos en casa vamos a comer más, sino si estamos en casa y tenemos tiempo, preparemos comidas, usemos más frutas, más verduras. Creo que eso es un consejo bueno, no nos quedemos quietos, hasta algún grado de ejercicio, posibilidades de cada uno, no perdamos masa muscular. Ignacio, no quiero tomarte más tiempo porque sé que estás a full con el trabajo, pero sí en el final preguntarte, en tus contactos con el resto del personal médico, ¿cuál es la expectativa que tienen sobre las vacunas que se vienen promocionando como que están en desarrollo, que podrían llegar en abril o mayo del próximo año? ¿Realmente tienen la expectativa de que con esto se corte los contagios virales o será cuestión de que luego todos los años haya que volver a vacunarse? Te voy a, te voy a contestar por mí, o sea, te voy a dar mi opinión y es mi opinión personal. Y lo que le digo a mi familia y lo que le digo a mis pacientes. La vacuna no está. Si la vacuna fuese segura y efectiva, con esas dos cosas, estamos hablando de vacunas a las cuales se las vamos a dar a millones de personas, por lo cual tiene que ser efectiva y sobre todo tiene que ser segura. Puede ser más o menos efectiva. ¿Qué quiere decir que pueda ser más o menos efectiva? Puede ser que evite las formas graves y vos decís, mira, te podés contagiar y podés tener un cuadro viral, gripal, un poco de fiebre, pero no vas a tener o reducimos significativamente las neumonías graves. Eso sería un grado de efectividad. Otro grado de efectividad sería, mira, no te contagias de nada, es como sarampión, no tenés más sarampión. Listo, sería buenísimo eso. Pero puede ser más o menos efectiva, pero lo que sí te seguro que tiene que ser la vacuna es segura. Vos no podés vacunar a gente sana que no tiene una enfermedad con algo que tenga una tasa de efectos adversos graves, porque vos estás dándoselo a gente sana. Entonces, la vacuna tiene que probar primero seguridad y después eficacia. ¿Ok? Hoy eso no lo tenemos. Porque si lo tuviésemos, nos estaríamos vacunando. Entonces, esto es como decir, me prometieron que me voy a ganar el PRO de la semana que viene. Puede haber vacuna, y todo el proceso de investigación lleva un tiempo, y esos tiempos se tienen que cumplir. Porque cuando no cumplimos los tiempos o no seguimos los protocolos, después nos encontramos con consecuencias que pueden ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, no estamos en marzo del 2021 ni en abril del 2021, estamos en septiembre del 2020 y no tenemos una vacuna que haya probado ser efectiva y segura. Entonces, todo lo otro es especulación.
Todo lo otro es futurismo. O sea, tenemos que poder pensar que vamos a tener que convivir con esto un tiempo y probablemente tenemos que ser inteligentes y no desesperarnos. No, yo creo que podemos hacerlo, podemos convivir muy bien con esto y si nos cuidamos, el cuidado, las medidas, usar bien el barbijo. El barbijo se usa así, me tapo la boca y me tapo la nariz. No se usa así y no se usa acá. Entonces, a mí me indigna cuando salgo con mi familia en la calle y veo a alguien con el barbijo así. ¿Por qué? Porque está tirando pequeñas gotitas al ambiente. Y esas pequeñas gotitas son las que contaminan. Entonces, si todos usamos bien el barbijo, si todos nos lavamos las manos, si lo que tocamos no nos llevamos la mano a la boca, vamos a reducir muchísimo la circulación del virus. Muchísimo. Entonces, usemos bien el barbijo, usemos bien, cubramos bien la boca, mantengamos la distancia social y con eso vamos a poder seguir con nuestra vida adelante con una relativa seguridad. Certezas no tenemos. Muy bien, Ignacio, clarísimo todo lo que nos has comentado y rescato todo de todo esto que nos has dicho. Hay distintas partes, distintos tips que seguramente la gente va a poder poner en práctica y sobre todo no dejar de consultar, buscar la forma de realizar la consulta con los especialistas, no solamente en el ámbito de la cardiología, ¿no? Sino en todo el endocrinología, en todo el resto del espectro de los especialistas, porque hay mucha gente que lo ha dejado de hacer y yo creo que se va a encontrar con una sorpresa el día de mañana. Así que, Ignacio, te agradezco muchísimo este contacto. Sé que, como decías recién, tenés tus vínculos también con Ingeniero Jacobacci, vínculos afectivos, así que doblemente agradecido y bueno, estaremos en contacto en cualquier momento cuando podamos tener algún tipo de anuncios, de avances o de lo que fuera en este campo. Cuando vos quieras, para mí es un placer y la verdad que me encantaría poder visitarlos de vuelta pronto. Son esas cosas que uno añora. Así que muchísimas gracias a vos por la invitación, un saludo a toda la audiencia y no desesperemos, cuidémonos y aprendamos a convivir con esto que es lo que nos tocó. Creo que es el mensaje. Cuidémonos, consultemos, no dejemos de hacer nuestra vida o de cuidarnos. Meter la cabeza dentro de un agujero no es la solución. Gracias, Ignacio. Gracias a vos, abrazo grande.